Sí, América Latina es muy interesante el desarrollo que tiene. Como te decía, hay ciertas áreas donde estamos destacando y estamos agarrados a mucha fuerza. En otras áreas tenemos ciertas desventajas porque Latinoamérica ha estado menos desarrollada en ámbitos, por ejemplo, el ámbito farmacéutico. O sea, los mercados más profundos o más desarrollados son los que realmente lideran el desarrollo de nuevas drogas, por ejemplo, o lo que vimos de las vacunas. Pero en la industria food, en la industria de dispositivos médicos y en la industria agro, Latinoamérica tiene una serie de ventajas. Una de las grandes fortalezas que tiene es que nosotros somos muy óptimos en el sentido de que con muy pocos recursos podemos hacer muchas cosas, podemos avanzar mucho. Entonces, eso le ha demostrado al mundo que aquí hay mucho potencial en ese sentido. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, editora de contenido de WordTech Capital, y en este episodio vamos a hablar sobre un tema vanguardista. Se trata del desarrollo de la biotecnología y las oportunidades que genera en inversiones y como nuevos modelos de negocio. Para conocer más sobre este mercado que ha crecido a nivel global, tenemos como invitado a Diego Belmar, quien es manager del portafolio de Ganesha Lab, una global biotech scale-up enfocada en startups biotecnológicas y latinoamericanas. Diego es ingeniero en biotecnología de formación y también tiene un expertise en ingeniería industrial con más de 12 años de experiencia en innovación y emprendimientos como base científico-tecnológica. Bienvenido, Diego, me da mucho gusto saludarte. Hola Evelyn, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, Diego, para ubicar a nuestro público en el tema, nos gustaría que nos platiques a qué se refiere la biotecnología. Sí, biotecnología es un concepto un poco bien profundo, digamos, y básicamente se trata de buscar soluciones a problemas del día a día de las personas, pero usando la biología como herramienta. Entonces, cuando tenemos ese uso de elementos o estructuras biológicas, es cuando hablamos de una tecnología que está basada en lo bio, por lo tanto, biotecnología. Oye, cuéntame también un poquito más sobre qué factores están impulsando precisamente esta biotecnología. Ya nos contaste un poquito sobre de qué va, pero entonces, ¿qué fue lo que está pasando que cada vez vemos este crecimiento? Y mira, para ser súper sincero, biotecnología es algo que está con nosotros desde hace mucho tiempo. Los procesos, por ejemplo, para hacer pan, para hacer cerveza, entran dentro de la categoría de biotecnología porque se ocupan microorganismos, pequeñas células, para producir ciertos efectos. Que el pan se ponga esponjoso, por ejemplo, es efecto de una levadura. Lo mismo pasa en la producción de cerveza y otros alcoholes. Entonces, la biotecnología es algo que ha estado con nosotros, con la historia de la humanidad, hace muchos años. Y hoy día se ha ido acercando al común de las personas gracias a la pandemia. Cosas buenas que nos dejó la pandemia es que hoy día todos escuchan hablar y un poco aceptan hablar de vacunas, hablar de virus, hablar de soluciones que tienen esta base y este componente biotecnológico, y por lo tanto es algo que está en el día a día y nos han demostrado que son soluciones a problemas reales. O sea, realmente pueden ser cambiar el desarrollo de la humanidad. Entonces, la tendencia hoy día y lo que está pasando en biotecnología es que hoy día es más común escucharla y eso es muy bueno para la industria. Correcto. Oye, y precisamente con este escenario que nos cuentas de cómo pasó la pandemia y cómo, como bien dices, es ahora más frecuente escucharlo, también me gustaría que nos platiques, Diego, un poquito de estos tipos o aplicaciones que tiene la biotecnología y sobre todo la oportunidad todavía más hacia adelante que tienen para incursionar más en este mercado. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud definió varios colores de la biotecnología, donde abarca todo las subindustrias o industrias donde la biotecnología puede ser aplicada. Y tenemos desde la biotecnología negra que le llaman, que no es la buena de todas, porque habla de, por ejemplo, armas biológicas, que es algo que sí puede ser producto de un proceso biotecnológico, pero también cosas más amables en el mundo de los alimentos, en el mundo agro, con la biotecnología verde, la biotecnología azul, que nos habla de la aplicación de este tipo de tecnología en las industrias acuícolas, por ejemplo. Entonces, la biotecnología es bien transversal, se puede utilizar y sacar provecho
desde muchas industrias, desde muchos puntos de vista. Y eso es algo bien interesante también en el concepto de la biotecnología como base para el desarrollo de nuevos proyectos, nuevas startups, por ejemplo, porque el abanico es bien amplio. No solo hablamos de biotecnología cuando hablamos del mundo farmacéutico, que es como se asocia hoy día mucho en el común. Eso es un poco una de las barreras que tenemos que derribar, que la biotecnología puede aplicarse en otras industrias también. Correcto. Oye, pues por lo que nos cuentas, biotecnología implica una vasta abanico de oportunidades. Y bueno, hablando un poquito de las startups que están surgiendo, cuéntanos en qué todos estos colores que nos cuentas de la biotecnología, en cuál más se está enfocando estos nuevos modelos de negocio. A nivel global, me atrevo a decir que en todos, o sea, hay una tendencia al crecimiento de la biotecnología en todos sus ámbitos. A nivel latinoamericano, sí hay algunas industrias donde se ha notado más el peso de la biotecnología. Me atrevo a hablar del mundo food, del mundo de la alimentación, food tech. Biotecnología está pegando muy fuerte y tenemos muy buenos ejemplos. En el mundo agro, la optimización de la agricultura, Latinoamérica se presenta como posiblemente el granero del mundo. Gran parte de la alimentación mundial va a salir de Latinoamérica en el futuro, por lo tanto, la biotecnología aplicada a la agricultura también es algo que está pasando y pisando muy fuerte. Y por ejemplo, también desde el punto de vista médico, de la salud, los dispositivos médicos son un área, una subárea donde Latinoamérica también ha agarrado mucho vuelo, gran relevancia, y es donde hemos visto que hay mayor desarrollo también. Claro, oye, y también en esta parte, en estos tres ejemplos particulares que nos dices de salud, agro y en los alimentos, responde un poquito precisamente a todo lo que vimos que causó la pandemia y el freno de varias industrias, esta necesidad de transformarla, de agilizar, pero sobre todo de buscar alternativas sustentables y que resuelvan a largo plazo todas las problemáticas que vamos a enfrentar como población global. Sí, sin duda. Yo diría que todos estos temas la biotecnología los venía abarcando hace mucho tiempo, son muchos años de desarrollo. Esa es una de las particularidades que tiene la biotecnología, que necesita mucho tiempo para lograr llegar a un producto final. La pandemia lo que ayudó es hacerlo más visible y un poco hacer el acento en que sí, confirmar que sí es necesario hacerlo. Porque como llegó esta pandemia, en el futuro pueden haber otras y tenemos que estar mejor preparados. Y por lo tanto, la biotecnología con estas herramientas y estos caminos que venía construyéndose hace larga data, hoy día se presentan como una realidad que realmente tenemos que empujar para poder enfrentar de mejor manera los problemas que se nos vienen a futuro. Entonces, eso es lo interesante y eso es lo bonito, y por eso la biotecnología, como conversábamos inicialmente, ha ido agarrando velocidad, agarrando posibilidades y ha ido creciendo. Ok. Oye, y por ejemplo, en todo este desarrollo y crecimiento que, como bien mencionas, de biotecnología ya lleva un rato, me gustaría que me platiques un poquito de cómo está la región de América Latina comparado con otros mercados. Sí, América Latina es muy interesante el desarrollo que tiene. Como te decía, hay ciertas áreas donde estamos destacando y estamos agarrados a mucha fuerza. En otras áreas tenemos ciertas desventajas porque Latinoamérica ha estado menos desarrollada en ámbitos, por ejemplo, el ámbito farmacéutico. O sea, los mercados más profundos o más desarrollados son los que realmente lideran el desarrollo de nuevas drogas, por ejemplo, o lo que vimos de las vacunas. Pero en la industria food, en la industria de dispositivos médicos y en la industria agro, Latinoamérica tiene una serie de ventajas. Una de las grandes fortalezas que tiene es que nosotros somos muy óptimos en el sentido de que con muy pocos recursos podemos hacer muchas cosas, podemos avanzar mucho. Entonces, eso le ha demostrado al mundo que aquí hay mucho potencial en ese sentido. También tenemos un laboratorio natural, toda la riqueza ecológica que tenemos nos permite obtener y generar distintos compuestos, metabolitos, lo que sea, de forma muy eficiente. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene Latinoamérica y creo que eso la ha posicionado muy bien hoy día en el contexto biotecnológico global. Oye, qué interesante y creo que tienes toda la razón. Hay demasiado talento y tenemos todas las condiciones para incursionar en este mercado. Y aquí me gustaría entonces tocar del otro lado, el lado de los inversionistas. ¿Qué están viendo en la región para impulsar este mercado, este tipo de startups? ¿Qué es lo que están detectando de este lado?
Yo creo que lo principal es lo que te decía, esta capacidad que tenemos en Latinoamérica de que con muy pocos recursos logramos obtener muy buenos resultados, muy avanzados. Lo que nos falta y donde yo creo que el mundo de la inversión está poniendo el acento es lograr que estos resultados tengan estándares internacionales, que realmente lo que se obtiene acá pueda ser replicado en todo el mundo. Y un poco ese es el apoyo y la atención que están poniendo los inversionistas. Eh, Al mundo de la inversión sí creo yo que le falta entender más a este tipo de activo, a este tipo de industria, porque tiene ciertas particularidades. Te mencioné, por ejemplo, los tiempos de desarrollo son mucho más largos que en otras áreas, por ejemplo, fintech o más relacionado al mundo de las aplicaciones, etcétera. Entonces hay una apuesta a mayor tiempo. También hay muchos requisitos regulatorios. Ujú. Los estados, como esto deriva un poco, la biotecnología deriva un poco del mundo farmacéutico, se nos aplican las mismas reglas de ese mundo que está muy regulado. Hay muchas leyes alrededor de eso. Entonces, es un esfuerzo adicional. Por lo tanto, los inversionistas les gusta la biotecnología, la ven como el futuro, todavía les cuesta entenderla, pero es una apuesta que están haciendo pensando en que la biotecnología tiene mejores retornos, tiene mayores proyecciones de retorno a un plazo mayor. Entonces, un poco les ayuda a equilibrar sus portafolios si están invirtiendo en tecnologías más de corto plazo, como te decía, del mundo más TI, y la Ujú. biotecnología se presenta como el balance, la contraposición, y eso ha sido muy interesante. Claro, sí, como bien dices, creo que el inversionista cada vez voltea a ver más estos mercados que se han transformado a partir de la tecnología. Y creo que este punto que nos cuentas es bien importante, ¿no? Platicar o dar a conocer un poquito más de estas ventajas que implica la biotecnología, que se trata de una inversión rentable, pero también a un plazo determinado. Y sobre todo, pues, es que hay que ponerle atención a toda la oportunidad que puede traerle al inversionista. Y bueno, aquí también, Diego, me gustaría que me cuentes de manera particular del capital emprendedor o capital privado. Sin duda, América Latina se ha destacado en los últimos meses o años como una región clave para este tipo de inversión. Cuéntame cómo lo perciben desde tu trinchera y sobre todo en el mercado de biotecnología. Sí, sin duda, el año pasado sobre todo tuvimos una alta inyección de capital en el mundo del venture capital. Creció muchísimo en la América Latina, lo que refleja lo atractivo que está haciendo este mercado para el desarrollo de diversas industrias. Dentro de ese gran número creciente de inversiones, la biotecnología representó un porcentaje bajo. El porcentaje mayor se lo lleva la industria fintech, la industria financiera, pero la tecnología fue un porcentaje que también creció respecto a años anteriores, sigue siendo bajo a mi gusto, me gustaría que fuera mucho más porque creo que la biotecnología presenta muchas más oportunidades y muchas más fortalezas. ¿Mm? Eh, pero yo creo que la lección y lo importante es que el mundo de la inversión se está atreviendo. Estas grandes barreras psicológicas, digamos, de entender el negocio de la tecnología en sus particularidades y en sus características propias, ha sido un proceso que ha ido avanzando a buena velocidad. Y han aparecido también, por ejemplo, un indicador de ellos es que han aparecido fondos que están especializados en biotecnología. Nosotros estamos trabajando también con foco 100% en biotecnología. Ujú. Entonces, se han ido generando las estructuras y las organizaciones que pueden continuar impulsando con mayor velocidad el crecimiento de la industria. Y hemos tenido también buenos desarrollos de hubs, de lugares donde la biotecnología está Ujú. agarrando mucho vuelo. En México, sin duda, hemos visto que hay iniciativas del Estado para generar centros de desarrollo biotecnológico. También acá en Chile, biotecnología ha sido algo que está agarrando mucho vuelo y con mucha fortaleza. El sur de Chile, no sé si conoces la ciudad de Puerto Vara, que es muy bonita, muy bella, un atractivo turístico muy grande, pero también se ha posicionado como un polo en biotecnología. Y sin duda Brasil. Brasil la gracia que tiene es que tiene mucha industria, tiene un poco, agarra los elementos de los mercados desarrollados. Entonces Brasil, por ejemplo, tiene producción de fármacos y eso también ha Ujú. generado que sea muy atractivo para el desarrollo de esta rama de la biotecnología. Claro. Oye, y creo que estos países que nos das como ejemplo, Chile, Brasil y también México, no sé qué percibes si realmente como región estos países, al igual que Colombia o Perú, que también son otros países importantes en el ecosistema emprendedor e inversión de capital privado, podrían estar en alianza o reestructurando ahí
el modelo de negocio justamente para detonar aún más este mercado o qué percibes hacia adelante? Sí, no, yo creo que en temas de biotecnología, toda la región tenemos que actuar como uno solo. O sea, no podemos pensar que solo desarrollos en Chile, solo desarrollos en México van a lograr. Tenemos que pensar como un gran mercado que tiene que ser el que genere las validaciones y las tracciones para poder llevar todas las startups biotecnológicas al mundo. Es Ujú. súper claro para nosotros que una startup biotecnológica, para que la matemática dé, para que se pueda cerrar el ciclo de la inversión y los retornos que se esperan, las startups biológicas tienen que pensar global. Entonces, Latinoamérica es un muy buen punto de partida. Tenemos que pensarnos como un todo para de ahí dar el salto hacia los mercados globales, los mercados más desarrollados. Entonces, juntando con lo que conversábamos antes, Latinoamérica tiene muchas fortalezas, tiene sus debilidades también, por supuesto, pero si logramos pensar en forma conjunta y apoyarnos en las fortalezas que tiene cada uno de los países, puede ser un muy buen escenario para dar el salto a esta visión global y por lo tanto se cumpla lo que te decía de la matemática, que todo cuadre y sean realmente negocios atractivos que puedan generar un impacto. Claro, sí, creo que es muy importante precisamente como lo dices, ¿no? Trabajar en unidad, porque como mencionabas más anteriormente, pues la biotecnología todavía ha sido uno de los sectores que está por debajo de, por ejemplo, fintech. Entonces ahí hace falta mucho trabajo para impulsar este tipo de startups. Y también me gustaría que nos cuentes qué otra cosa percibes del lado del inversionista. Ah, hablabas en algún momento de la conversación sobre una barrera que todavía tienen ahí. ¿Qué más hace falta para que realmente se animen y dejar un poquito de lado estos sectores como fintech y volver a ver biotecnología, que también es un mercado altamente rentable? Bueno, siempre va a faltar más, que exista más inversión. Y por el lado de entenderla, creo que es necesario que los inversionistas también vean a organizaciones como nosotros, como Degan Nature Lab, como una posibilidad de jugar un poco como modulador. Obviamente, nadie puede ser experto en todas las áreas y tecnologías que existen en el mundo. Y si Ujú, estamos nosotros, podemos jugar podemos hacer un complemento muy profundo a la visión de negocio, a la visión de inversión que pueda tener un inversionista y nosotros entender desde el lado del negocio y de cómo funciona, desde el punto de vista tecnológico también, y jugar un juego doble ahí en donde nos podamos apoyar. Entonces, yo diría, ¿qué es lo que falta? Que existan más inversionistas. Obviamente, eso tiene que seguir creciendo. Es la benzina del motor del emprendimiento, o sea, tiene que existir siempre. Y que ujú. los fondos se atrevan más y que busquen apoyos en la gente que estamos trabajando en esta industria, porque podemos complementarnos muy bien. Claro. Oye, Diego, y también platícame ya desde tu experiencia, desde el portafolio al que representas, ¿cómo lo han estado viendo? ¿Qué están enfrentando retos todavía? ¿O cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con esta relación que tienen día a día con estas startups? Yo creo que la relación que hemos tenido con las startups del portafolio nos confirma la buena materia prima que existe en Latinoamérica. O sea, tenemos emprendedores, científicos de excelente nivel, y eso lo vemos día a día en las conversaciones que tenemos. Lo que falta quizás es el apoyo inicial desde el punto de vista del capital. O sea, un proyecto biotecnológico en etapas muy tempranas es muy riesgoso per se, por definición. Y ahí hay una barrera porque se genera un dilema de el huevo o la gallina. ¿Qué genero primero? ¿La tecnología o busco la inversión para poder financiarla y poder llegar a la tecnología? Entonces, es súper difícil y ahí es importante el rol que cumple el Estado, el apoyo estatal, en ser el puntapié inicial para que estas investigaciones científicas empiecen a generar una especie de metamorfosis y convertirse en los primeros indicios de un negocio. Porque el desafío de transformar la investigación científica en un buen negocio es un proceso que también tiene que ocurrir. Entonces, lo que vemos día a día es eso, es esa batalla de poder dar estos primeros pasos, pero sin duda existe, como decía, el potencial y las capacidades absolutas por poder llevarlo adelante. Entonces, un poco jugar el rol, nosotros jugamos el rol de este acompañamiento y este apoyo permanente para que estos procesos puedan ocurrir de forma más eficiente y acercar el paso como te digo, de un proyecto científico a hacer una compañía que sea rentable y que tenga esta visión global de forma mucho más rápida. Y ahí estamos nosotros jugando en el día a día.
Claro, y creo que, bueno, mencionaste algo bien importante, ¿no? El apoyo que te puede dar, bueno, me ponías como ejemplo el Estado, pero también aquí me atrevería a mencionar otras alternativas de inversión que están más enfocadas al capital semilla, por ejemplo, ¿no? Justamente para detonar este tipo de empresas que están en esta etapa idea y que necesitan estructurarse, consolidarse para dar el siguiente paso. Creo que la labor que están haciendo es muy importante y bueno, lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿no? Y cómo va a seguir creciendo este mercado en la región y sobre todo en Chile. Sí, sin duda. Yo soy muy optimista, creo que esto no va a parar de crecer y porque las capacidades están, las herramientas están, está generando un ecosistema muy maduro, muy robusto, que ha ido creciendo en conjunto con la industria del venture capital. Entonces, como decimos acá en Chile, veo un futuro esplendoroso y sin duda organizaciones como la nuestra van a seguir existiendo para apoyar a todos aquellos que quieran atreverse a navegar estas turbulentas aguas del emprendimiento biotecnológico con todas sus particularidades. Oye, y ahora precisamente hablando un poquito ya de proyección hacia el futuro, eh, tomando en cuenta todo lo que ya nos has contado, ya nos has hablado de algunas áreas o colores de la biotecnología, como bien lo dijiste, que están repuntando hacia el 2023, hacia adelante, ¿qué percibes? ¿Realmente vamos a ver un avance más grande en biotecnología, en alimentos, en salud, o qué otro podría estarse ahí perfilando dentro de los más importantes? Como te digo, yo creo que sí, alimentos sin duda es algo donde tenemos muchas fortalezas por las pretensiones que tiene Latinoamérica de ser el granero del mundo, alimentar al resto del mundo. En el área de dispositivos médicos creo que tenemos un talento increíble y tenemos Ujú. muchas facilidades para hacer testeos con pacientes, con los usuarios finales. Eh, y eso creo que es muy positivo. O sea, podemos generar data de forma rápida, de forma muy inteligente, muy optimizada. Y el área de los dispositivos médicos, eso es lo que más necesita. O sea, el proceso de validación con gran cantidad, con grandes números de pacientes, es súper interesante. Y el punto agro, o sea, agro va de la mano con los food tech por las mismas razones, por la necesidad que tiene el mundo de seguir alimentándose y por lo tanto nosotros tenemos mucha fortaleza, tenemos mucha historia detrás del mundo agro. O sea, lo que nos falta ahora es modernizarlo, es ir optimizándolo poco a poco y creo que se da un buen escenario en donde lo que ya existe es muy bueno, ahora vamos a hilar un poco más fino y ahí es cuando la biotecnología está aportando muchísimo y le puede dar muchas ventajas a la región a nivel global. Claro, sí, y creo que aquí voy a hacer un poquito de hincapié justo en agro. Creo que es una área muy importante para la región, como bien mencionas. Y aquí sí me gustaría que me platiques un poquito como el ejemplo de cómo una inversión en tecnología, pues no requiere ya necesariamente algo tan sofisticado como un dron, sino puede ser algún sistema de riego, no sé, algún tipo de innovación, pues más viable o más... mm, pues sí, más viable para el agricultor, para que tampoco se casen con una idea que tiene que ser un proyecto súper innovador, cuando en realidad se trata, como bien dijiste, de transformar la manera en la que hacemos las cosas. Sí, no, por ejemplo, se me ocurre una de nuestras startups que trabaja optimizando la polinización. O sea, el proceso de polinizar en el mundo agro es algo súper tradicional, donde se conoce que existen, por ejemplo, polinizadores por excelencia, como son las abejas. Entonces, el foco de esta startup, que es The Herd 6, es entender cómo es la dinámica de las abejas dentro del campo y cómo optimizarlo, cómo localizar los panales de las abejas en los lugares óptimos, cuál es el momento óptimo de que las abejas entren en juego. Entonces, la herramienta tradicional que tienen los agricultores, que es la polinización a través de abejas, esta startup logra optimizarla aplicando tecnología, conceptos de IoT, por ejemplo, de Internet de las Cosas, ocupando sensores, ocupando imágenes para entender el desarrollo fenológico de las plantas. Entonces, le agrega a algo súper común, que es la polinización a través de abejas, una segunda capa tecnológica para entender cómo funciona y desde ese punto de vista optimizarlo y entregarle una herramienta en base a datos a los agricultores para que puedan, inventando la métrica, pero obtener mayor cantidad de kilos de cierto frutal en la misma área plantada. Entonces, eso es súper interesante y eso es un poco lo que te decía de hilar fino y de optimizar lo Ujú. que ya tenemos. Exacto, sí, creo que eso es clave, ¿no? Optimizar lo que ya tenemos. También creo que es
un punto importante para el inversionista que tome en cuenta que ya hay procesos, ya hay modelos de negocio que están en marcha, también para que tiren esa barrera que bien mencionabas a lo largo de la conversación y se animen a invertir en este sector. Oye, ya para ir cerrando esta conversación, también me gustaría platicar. Yo sé que a lo largo de la conversación ya nos has contado varios factores a favor de la inversión en América Latina, particularmente en biotecnología, pero si pudieras hacernos al menos 5 factores claves para la región que puedan perfilarlo como un mercado clave sobre biotecnología. 5 factores, un buen desafío. Bueno, primero que tenemos las capacidades humanas y el talento para desarrollar esta área, sin duda. Segundo, que tenemos el medio ambiente en el que vivimos, la naturaleza que nos rodea, nos ofrece muchas facilidades para obtener nuevos compuestos y entender cómo funciona la naturaleza para poder replicar procesos quizás en la biotecnología. Eso es algo que ocurre mucho. Que se están desarrollando diversas instituciones que apoyan los procesos de llevar esto de la ciencia hacia un negocio, como somos nosotros en The Ganesha Lab, pero también hay otras en el resto de la región. Y el mundo de la inversión en Latinoamérica está sí viendo a la biotecnología como un factor, un activo interesante. No es que estemos votados desde el punto de vista de la inversión, así que ha ido creciendo, también es un punto positivo. Y el otro punto es que nuestros estándares regulatorios no son los óptimos, pero han mejorado muchísimo. Entonces, obtener toda la parte de permisos y documentación que se requiere alrededor de muchas de estos colores de la biotecnología que estábamos hablando, hoy día son procesos interesantes que te permiten dar un buen salto después cuando hablamos de Estados Unidos, por ejemplo. Para entrar a la FDA, haber pasado por un proceso en Latinoamérica ayuda muchísimo. Hay que generar obviamente ciertas validaciones en territorio americano, etcétera, pero ya partes de un buen pie. Entonces los estándares regulatorios que ya tenemos han ido mejorando, no son los óptimos todavía, pero han ido mejorando y nos presentan un buen futuro para llegar a los mercados más desarrollados. Perfecto, sí. Y bueno, yo retomando lo que mencionas del portafolio que perteneces de Ganesha Lab, pues realmente también la incursión de otros jugadores en este tipo de industria para seguir detonando a más startups en biotecnología. Bueno, Diego, pues hemos llegado al final de este episodio y realmente muchas gracias por compartir tu experiencia y sobre todo este conocimiento y el día a día que has visto de la biotecnología, de las startups y de estas alternativas de inversión en este mercado. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ha sido un gusto platicar contigo. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar a emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtap.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.